Seguro que todos hemos escuchado la frase «qué bipolar», ¿no? Se usa para cualquier cosa, un cambio de opinión, de humor, pero a ver, ¿qué significa de verdad, clínicamente hablando? Bueno, la realidad es bastante más específica, más compleja de lo que esa frase nos deja ver. Y bueno, justo ahí es donde el asunto se pone interesante y un poco confuso, la verdad. Oímos hablar de manía, de hipomanía, bipolar tipo I, bipolar tipo 2. Todos estos términos pueden llegar a ser abrumadores. Uno se pregunta, ¿son simplemente niveles distintos de una misma cosa o son condiciones con diferencias de fondo? Pues miren, ese es justo el plan para los próximos minutos. Vamos a desenredar toda esta madeja, vamos a ir punto por punto, con los criterios clínicos en la mano, para dejar bien claro qué es cada cosa y sobre todo en qué se diferencian. ¿Listos? ¡Vamos a ello! Ok, para empezar, pensemos dónde se ubica esto en el mapa de la salud mental. Es bien interesante. El manual diagnóstico, el DSM-5, los coloca como una especie de puente. Un puente entre los trastornos psicóticos, como podría ser la esquizofrenia, y los trastornos depresivos. O sea, no están ni en un lado ni en el otro, porque su sello distintivo lo que los define son precisamente esas fluctuaciones, esos cambios tan marcados de ánimo, energía y actividad. Bien, para poder armar este rompecabezas de los diagnósticos, lo primero es conocer las piezas, ¿cierto? Todo, absolutamente todo, se construye sobre 3 estados de ánimo fundamentales: el episodio maníaco, el hipomaníaco y el depresivo mayor. Si entendemos bien estos 3, el resto empieza a encajar. A ver, empecemos con el episodio maníaco. Aquí hay 2 palabras que son la clave de todo: duración y gravedad. Pensemos en un estado de ánimo eufórico o a veces muy irritable, pero tan intenso que dura como mínimo una semana, o que es tan severo que la persona necesita ser hospitalizada. En ese estado, alguien puede sentir que no necesita dormir, que sus pensamientos van a 1000 por hora y tomar decisiones muy impulsivas, a veces con consecuencias serias. Lo que define la manía es esto: provoca un deterioro grave en la vida de la persona. Ahora vamos con el episodio hipomaníaco. A primera vista los síntomas pueden sonar muy parecidos, ¿eh? Más energía, la autoestima por las nubes, hablar y hablar sin parar, pero ojo, la diferencia es fundamental. Dura menos tiempo, un mínimo de 4 días, y lo más importante, no causa ese deterioro grave del que hablábamos. No requiere hospitalización. Los demás sí notan un cambio claro, no es la misma persona, pero no llega a ese nivel de disfunción total que vemos en la manía. Y la tercera pieza de nuestro rompecabezas es, claro, el otro polo, el episodio depresivo mayor. Aquí nos vamos al extremo opuesto. Hablamos de un periodo de al menos 2 semanas, de un ánimo muy bajo o de una pérdida casi total de interés o placer por todo. Y esto viene acompañado de otros síntomas: fatiga, no poder dormir o dormir demasiado, cambios en el apetito, esos sentimientos de culpa o de no valer nada. Ok, perfecto. Ya tenemos las piezas sobre la mesa. Ahora vamos a enfocarnos en la distinción que es, de lejos, la más importante, la que traza la línea divisoria en los diagnósticos bipolares. Vamos a ver cara a cara: manía contra hipomanía. Esta tabla lo deja clarísimo, ¿verdad? Fíjense. Duración: para la manía, mínimo una semana. Para la hipomanía, bastan 4 días. Gravedad: la manía provoca un deterioro social o laboral grave, la hipomanía no. Consecuencia: la manía puede terminar en hospitalización, la hipomanía, por definición, no. Y un detalle fundamental: si en algún momento aparecen síntomas psicóticos como delirios o alucinaciones, se acabó la discusión. Eso, por definición, es un episodio maníaco. Y si lo vemos en un gráfico, es todavía más evidente. La barra roja de la manía es alta, representa un umbral muy claro: una semana como mínimo o una hospitalización. La barra azul, la de la hipomanía, es más bajita, 4 días, y sin ese nivel de deterioro. Al final, todo se reduce a esto: el tiempo y la gravedad. Esos son los 2 factores que lo deciden todo. Muy bien. Ahora que los componentes están claros, podemos empezar a construir el diagnóstico. Esto funciona casi como un diagrama de flujo, como un árbol de decisión. Hacemos una pregunta y, dependiendo de la respuesta, tomamos un camino u otro. Y aquí está, la primera pregunta y la más importante de todas, la pregunta del millón, la que parte en 2 todo el sistema de clasificación. La respuesta que se dé aquí lo cambia absolutamente todo. Si la respuesta a esa pregunta es sí, si ha existido aunque sea un solo episodio de manía en toda la vida de la persona, el diagnóstico es trastorno bipolar 1. Fin de la historia. No importa nada más. No importa si hubo depresión o hipomanía.
un episodio de manía es suficiente para definir el diagnóstico de bipolar 1. Ok, pero ¿qué pasa si la respuesta es no? Si nunca jamás ha habido un episodio de manía completo, bueno, en ese caso pasamos a la siguiente pregunta clave en nuestro árbol de decisión. Y si aquí la respuesta es sí, es decir, si la persona ha tenido al menos un episodio hipomaníaco y también al menos un episodio depresivo mayor, entonces estamos hablando de un trastorno bipolar 2. Noten que aquí la clave es la combinación. Se necesita tanto el subidón de la hipomanía como el bajón de la depresión. Y por supuesto la ausencia total de manía. Eso es lo que define al bipolar 2. Y hay una tercera categoría que vale la pena mencionar: el trastorno ciclotímico. Piensen en esto como un patrón más crónico, más constante. Durante al menos 2 años, la persona tiene muchos periodos con síntomas que se parecen a la hipomanía y otros que se parecen a la depresión, pero nunca llegan a ser lo suficientemente fuertes o largos para ser considerados un episodio completo. Es como una fluctuación de ánimo constante, pero de menor intensidad. Perfecto, ya tenemos las definiciones claras. Pero, ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué importa tanto ser tan precisos? Bueno, porque el impacto que estos diagnósticos tienen en la vida real de una persona es gigante. Y miren esta cita, porque es clave. Hay una idea muy extendida y equivocada de que el bipolar segundo es como una versión light del bipolar 1, pero la realidad clínica nos dice otra cosa. Las personas con bipolar segundo suelen pasar muchísimo más tiempo en fases depresivas, y esas depresiones pueden ser muy largas, muy crónicas y francamente muy incapacitantes. El deterioro funcional puede ser tremendo. Y si todavía queda alguna duda sobre la seriedad de esto, solo hay que mirar esta cifra. El riesgo de suicidio a lo largo de la vida es hasta 15 veces más alto que en la población general. 15 veces. Esto nos deja clarísimo que tener un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado no es solo importante, es literalmente vital. Incluso en el caso del bipolar I, donde puede que entre episodios la persona recupere un funcionamiento normal, el impacto a largo plazo es muy serio. Se calcula que más o menos un 30% de las personas tienen un deterioro grave y persistente en su capacidad para trabajar. Esto nos enseña algo importante: que los síntomas desaparezcan por un tiempo no siempre significa que la vida haya vuelto completamente a la normalidad. Ok, para que quede todo grabado, aquí va el resumen final en esta tabla. Bipolar I, lo que se necesita sí o sí es un episodio maníaco. Bipolar 2, la fórmula es hipomanía más depresión mayor, pero nunca manía. Y la ciclotimia, síntomas de ambos lados, pero sin que lleguen a ser episodios completos. Así de claro. Y al final todo esto nos lleva a la misma conclusión. La razón por la que existen todas estas distinciones tan específicas es porque un diagnóstico preciso no es solo ponerle un nombre a algo. No, para nada. Es el primer paso, el más fundamental para encontrar el tratamiento que funciona, para crear estrategias para manejar la condición y, súper importante, para que tanto la persona como quienes la rodean puedan entender qué es lo que está pasando. Y para cerrar, quiero dejarles una reflexión. Pensemos en esta por un segundo. La diferencia entre dos diagnósticos que cambian la vida puede depender de si unos síntomas duraron 4 días o 7, o de qué tan grave fue el impacto en la vida de alguien. Darse cuenta de esto nos fuerza a reconocer la increíble complejidad de la salud mental. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambia esto nuestra perspectiva sobre ella? Creo que es algo sobre lo que vale mucho la pena reflexionar.